Buenas, soy Guillermo Rus, profesor de la Universidad de Granada en España. Voy a comenzar mi charla, eh, primero agradeciendo que haya sido invitado a esta sociedad y voy a plantear cuál es la formulación que propongo de diferencia lógica para problemas inversos y voy a ilustrarla y validarla con dos aplicaciones en diagnóstico médico. El trabajo ha sido realizado en el laboratorio de ultrasonido, del cual soy responsable, en colaboración con todo el equipo que forma parte de él. Y voy a estructurar mi charla en los siguientes tres bloques. Una introducción donde voy a plantear cuáles son los objetivos y la motivación de trabajo. En un segundo bloque voy a formular todo el planteamiento de problema inverso. Partiendo de un enfoque primero de interpretación de probabilidades, que creo que puede ser una cuestión interesante y es muy relevante a la hora de unir física con matemática. Y en un tercer bloque voy a ilustrarlo con ambas aplicaciones en detalle. Bueno, el problema que se plantea, el por qué trabajamos en esta línea, es que cuando tenemos medidas experimentales de las cuales queremos extraer indirectamente parámetros físicos con capacidad diagnóstica, en nuestro caso, que vamos a llamar los biomarcadores, para convertir esos valores, para extraer esos valores indirectos necesitamos el uso de modelos físicos. Típicamente son ecuaciones diferenciales que nos representan, que nos permiten resolver lo que llamamos problema inverso, que es reconstruir parámetros del modelo implícitos que están dentro de él, pero que no son medibles de forma directa, a partir de lo que sí es medible de forma directa, que son las respuestas de ese modelo en unos puntos determinados, accesibles, ¿no? Entonces, el problema está en que resolver ese problema inverso o obtener un valor único y determinista es una solución muy limitada, plantea muchos problemas, sobre todo relacionados con la incertidumbre, es decir, cuánto podemos creernos ese valor y máxime cuando tanto los modelos que usamos ya son idealizaciones de la realidad, de modo que ya estamos alejándonos de la realidad, y además tenemos incertidumbre tanto en las medidas como en otros parámetros que puedan necesitar esos modelos auxiliares. Es más, incluso respecto a la física que gobierna esos modelos, a las ecuaciones pues, o la propia física, podemos tener incluso incertidumbre sobre cómo es y incertidumbre sobre cuáles son las hipótesis en las que se basan esos modelos, y por lo tanto podemos incluso tener varios posibles modelos que propongan explicaciones de la correlación entre los parámetros y las observaciones. Y la segunda motivación de este planteamiento es la interpretación de la probabilidad, es decir, si resolvemos problemas probabilistas para evitar en oposición determinista, donde lo que damos no son valores deterministas, sino mapas de rango de probabilidad de que esos valores sean ciertos. ¿Qué interpretamos por probabilidad? Probabilidad lógica o probabilidad en cuanto a contenido de información. Por tanto, los objetivos que nos planteamos son, en primer lugar, formular y resolver el problema inverso basado en el planteamiento nuestro de teoría de información. En segundo lugar, lo que nos va a permitir, como una salida, un output de este problema, es identificar o calcular cuál es la reconstructibilidad o plausibilidad de ser reconstruido con certidumbre de los parámetros incógnitas de los modelos que queremos finalmente usar como biomarcadores, y por tanto rankear si se puede o no se puede reconstruir, hasta qué grado se puede reconstruir. El tercer objetivo es también calcular cuál es la capacidad de los modelos de la hipótesis física para explicar esas observaciones experimentales. Por último, vamos a validar e ilustrar esta formulación que planteamos en dos aplicaciones. Una primera para resolver problemas de parto pretérmino, donde lo que pretendemos es reconstruir parámetros viscoelásticos, es decir, rigidez y viscosidad del cuello del útero,
que es el órgano que va a permitir el parto y que va a ser responsable biomecánicamente de que se produzca de forma anticipada o no. Y segundo parámetro, o segunda aplicación, para el diagnóstico de osteoporosis es reconstruir parámetros mecánicos de los huesos interrogados de forma no invasiva con ultrasonido. En ambos casos, las técnicas, digamos, las magnitudes físicas con las que interrogamos de forma indirecta esos parámetros mecánicos son ultrasonidos, que son ondas mecánicas de alta frecuencia. Bueno, pues la primera, voy a comenzar con la formulación planteando cómo interpretamos la probabilidad, qué sentido le damos a la probabilidad. Bueno, la interpretación clásica de la probabilidad, planteada en origen por Laplace, es la siguiente, la que se expresa en esta ecuación 1. Si tenemos un experimento aleatorio que puede resultar en n resultados mutuamente exclusivos e igualmente probables, si n sub a son los que ocurren en el evento A, entonces la probabilidad del evento A es n a partido de n. Si seguimos avanzando, existe la probabilidad, la interpretación de la probabilidad que se llama frecuentista. Y es esa misma definición cuando el número de repeticiones de ese ensayo tiende a infinito. Lo que sucede aquí es que si repetimos varias veces ese mismo ensayo, obtendremos valores ligeramente diferentes debido a la aleatoriedad intrínseca del fenómeno. Entonces, eso implica que la estimación del error solo se puede expresar como una probabilidad, lo cual hace que el propio concepto que queremos definir sea una definición circular. Por lo tanto, la frecuencia relativa de un evento A informa, pero no define, el parámetro que representa la probabilidad del evento en una probabilidad de modelo. Esa es la limitación de la definición frecuentista desde el punto de vista de la física, de la realidad de la experimentación. Una vuelta de tuerca más se dio con la interpretación de la probabilidad como propensión o evidencial. La evaluación de la probabilidad se debe basar en frecuencia relativa. Incorporar el teorema de Bayes o el cálculo de probabilidad implica asumir o aplicar el teorema de Bayes, que consiste en básicamente invertir una probabilidad condicional. Es decir, si tenemos la probabilidad de B sobre A, la actualizamos con información sobre A para obtener la probabilidad de A condicionado a B. Allí, propensión se define como medida de las tendencias causales, porque en el momento en que el teorema de Bayes implica o se basa en la causalidad de que A implica B, es decir, A es la causa y B es el efecto, y puesto que no existe, o sea, la relación causal no necesariamente es simétrica, no se pueden invertir las propensiones en física. Eso se muestra claramente con un ejemplo que es la paradoja de Humphrey, que dice que las propensiones no obedecen a los axiomas de Kolmogorov de cálculo de probabilidad. Y el ejemplo es el siguiente. Supongamos un ensayo o un test para una enfermedad que a veces da falso positivo y a veces da falso negativo. Y eso lo conocemos mucho por el COVID, estamos muy acostumbrados a esa nomenclatura. Entonces, imaginemos un paciente muy concreto que tiene una propensión a dar falsos positivos. Entonces, aparentemente no tiene sentido decir que dado un test positivo, un resultado positivo de un test, ese resultado tiene propensión a venir de un paciente enfermo determinado. Por tanto, es un ejemplo de que las propensiones no obedecen la causalidad, es decir, de que si A es la causa y B el efecto, si existe la probabilidad de B condicionado a, entonces
no necesariamente tiene por qué existir que la probabilidad de A condicionada a B exista. Por último, se plantea la interpretación de la probabilidad en el sentido lógico, y esto viene de la idea de cómo se puede llegar a operar como si se tratara de razonamientos lógicos en el mundo de la incertidumbre. Esto lo desarrolló particularmente Cox en los años 50 y se puede resumir de la siguiente forma. Vamos a plantear la probabilidad de dos eventos que son H y E en este caso. Le damos ese nombre porque H típicamente es una hipótesis y E es típicamente evidencia empírica, o es decir, información obtenida de las medidas experimentales o empíricas. Entonces, nuevamente se interpreta esa probabilidad como la plausibilidad de que la proposición H, una hipótesis, dada la información de la proposición E, que es la medida empírica. Entonces, la inferencia bayesiana nace de este planteamiento y lo que permite resolver es que la información a priori sobre la hipótesis se actualiza mediante o gracias a la nueva información aportada por la evidencia empírica utilizando el teorema de Bayes de probabilidad condicionada. Entonces, Cox en el 50, no, el 46 postula la probabilidad, la interpretación lógica de la probabilidad que se puede aplicar a cualquier proposición, típicamente hipótesis, y que serían, por ejemplo, parámetros de modelo, y evidencia empírica, que serían medidas experimentales. Plantea tres axiomas que plantea que esa probabilidad representa la certidumbre total si vale 1, es decir, sabemos que es absolutamente cierto, que no hay duda ninguna de que esa proposición no sea verdad. Plantea la negación, que la proposición A y su contrario, su negación, la suma de ambas representan el 100% del espacio, la unidad, la certidumbre. Y también plantea la operación conjunción, que significa que es esto que estamos viendo aquí en el tercer punto, que es esta operación. Si tenemos la probabilidad de dos proposiciones A y B, si conocemos la proposición de A y la plausibilidad de A y la de B, ambas condicionadas a C, podemos tener la probabilidad conjunta como el producto entre ambos según esta formulación. Estas definiciones Cox plantea que cumplen la aditividad contable, los axiomas de Kolmogorov, que son de no negatividad, la probabilidad de A de cualquier evento siempre va a ser mayor que 0, la aditividad finita, que la plausibilidad de A unión B es la plausibilidad de A más la plausibilidad de B, condicionada a que la intersección entre ambos eventos sea nulo, y la normalización, y que significa que la probabilidad del espacio de todos los posibles eventos es 1. Bueno, para plantear nuestra formulación, lo que proponemos aquí en este trabajo es describir una variable f como con un sentido lógico que voy a definir enseguida. Partimos para inspirarnos de la lógica booleana, donde se describen dos operadores que son el operador I, la conjunción, y el operador O, que es la disyunción. Entonces, en lógica booleana, los eventos pueden ser verdaderos o falsos, es decir, 0 y 1, según estamos viendo en esta tabla de aquí, ¿verdad? El evento A pues, puede ser 0 o 1 y el B puede ser 0 o 1. Entonces, el operador de conjunción, que ambos sean verdad a la vez, pues tiene esta tabla de lo que se llama las tablas de verdad. Solamente es 1, es decir, verdad, si tanto A como B es verdad, y en los demás casos 0. Y el operador de disyunción, que A o B,
pues va a ser 1 en todos los casos, excepto cuando ambos sean mentiras, es decir, A y B sean 0. Entonces aquí vamos a tratar de definir un operador que cumpla la lógica booleana, pero que sea válido para valores intermedios entre 0 y 1 y de la forma más sencilla posible, en oposición al planteamiento que definió Cox. Entonces definimos una densidad de información F que es proporcional a una métrica de la plausibilidad de ser verdad o cierto, o certidumbre. Entonces proponemos esta formulación de los dos operadores conjunción y disyunción, donde lo que hacemos es eliminar el tercer axioma de Kolmogorov de normalización, de manera que ya dejamos de imponer que sea 1 la probabilidad total. Entonces el operador de conjunción lo vamos a definir simplemente como el producto de la densidad de información de ambas proposiciones y el operador de disyunción como la suma de ambas. Si se observa, pues la primera tabla de verdad se cumple, es decir, se cumple que mientras uno de los dos sea 0, sea imposible, la conjunción es 0, lo cual concuerda con la lógica booleana, y la disyunción es 0 solamente si ambos son 0. Y no decimos nada de cuál es, de si vale 1, más de 1 o valores grises intermedios entre la incertidumbre entre 0 y 1, o mayor que 0 en nuestro caso. Aquí una pequeña nota, y es que para que esto sea válido necesitamos definir que los parámetros sean de Jeffreys. Es decir, eso significa que la densidad de información no informativa sea una constante. Es decir, que valga la misma cantidad, valga lo que valga los parámetros físicos. Es decir, que cualquier parámetro físico sea tan popular, o sea, todo tan plausible como su inversa. Es una forma de comprobar si un parámetro es de Jeffrey o no. Entonces, bueno, es fácil convertir parámetros que no sean de Jeffrey a Jeffrey, típicamente haciendo una conversión a escala logarítmica. Bueno, ahora una pequeña nota sobre cuáles son los espacios de magnitudes con los que vamos a trabajar en un problema inverso. Vamos a definir, por una parte aquí arriba, el mundo de la realidad y por otra parte abajo el mundo de la idealización. Entonces, en la realidad tenemos un sistema que puede ser el cuerpo humano en nuestro caso, donde vamos a observar con un sensor unas observaciones. Bueno, esas observaciones son la respuesta real. Por ejemplo, si tenemos un ultrasonido, pues los ultrasonidos son las presiones acústicas o desplazamientos de las partículas dentro del cuerpo o concretamente en la sonda ultrasónica que usamos nosotros para medir. Después tenemos una sonda colocada y esa sonda nos aproxima o nos mide esas observaciones, pero como esa sonda es un aparato con sus errores, pues hay una discrepancia que son los errores de medida entre la observación real y la observación registrada por nuestro sensor. Ahora, para hacer el problema inverso necesitamos nosotros modelizar ese mundo, esa realidad, y lo hacemos dentro del mundo de lo ideal. Para ello, el sistema, que es el paralelo, nosotros idealizamos el sistema mediante un modelo físico de cómo se propagan esas ondas, cómo interactúan las ondas con el tejido que queremos diagnosticar, y hacemos un modelo de propagación donde en ese modelo tenemos que alimentarlo con unos parámetros de modelo, M, que son justamente los que probablemente, o parte de esos parámetros, sean pues la rigidez de ese tumor que queremos identificar, etc. O sea que nosotros, si le damos valores a ese modelo, conseguimos simular diferentes observaciones, que son función de esos parámetros de modelo. Después podemos simular ese sensor y sumarle esos errores observados. Y después tenemos otro problema, que es que para resolver este problema, si utilizamos computadoras, pues tenemos que la simulación numérica pues tiene un error respecto a la teoría, que son los errores numéricos.
De manera que las dos cosas que podemos ver en la realidad, que son las simulaciones del ordenador y las observaciones salidas del sensor, se diferencian entre sí porque hay unos errores de medida, unos errores de predicción, porque el modelo no refleje o no prediga con precisión la realidad, sino que haya unas aproximaciones que permitan resolverlo, y unos errores computacionales. O sea que si a estos errores de observación le sumamos esos tres errores, obtenemos los errores de salida. Entonces, lo que quiero aquí aclarar es que tenemos unos espacios de parámetros de modelo, es decir, esa rigidez, esos parámetros. Tenemos un espacio de observaciones que nos vamos a restringir a que tenemos únicamente de las dos que nos importa, que son las experimentales observadas y las experimentales simuladas. Bueno, pues dadas esas definiciones de observaciones y modelo e hipótesis sobre modelo, tenemos dos fuentes de información que vamos a cuantificar con dos densidades de información diferentes. Definimos la densidad de información experimental o observacional o empírica, que vamos a llamarla F super O, que va a ser una densidad que para cada valor de las observaciones nos dé una densidad de información, y también para cada valor de modelo, y también para cada hipótesis. Por otro lado, tenemos otra fuente de información que es el propio modelo que nosotros imponemos, es decir, las ecuaciones diferenciales donde nosotros imponemos una relación entre observación y modelo. Si imponemos que ambos sean probabilistas, pues tenemos una ecuación, dada cada hipótesis H, tenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales que relacionan las observaciones con el modelo. Y lo definimos mediante esta densidad de información super M, que es del modelo. Entonces vamos a aprovechar la interpretación lógica para utilizar el operador conjunción, es decir, de que ambos sean verdad simultáneamente, es decir, los experimentos y los modelos sean verdad simultáneamente, para tratar de reconstruir los parámetros del modelo dado una información sobre las observaciones. Pues esa conjunción lógica, como hemos dicho, se obtiene simplemente multiplicando ambas densidades de información, con lo cual obtenemos la densidad de información final, a posteriori si queremos llamarla, pero simplemente la densidad de información donde hemos incorporado ambas fuentes de información, que son las que tenemos. Lo interesante de esta formulación, para empezar, es que no es como el teorema de Bayes, en el sentido de que no necesita el principio de causalidad, con lo cual es más general y permite que los modelos sean meras asociaciones donde no sean fenómenos causales. Y ahora, una vez que tenemos esta densidad, ¿cómo obtenemos lo que nosotros estamos buscando, que es la plausibilidad de los parámetros de modelo? Pues simplemente marginalizando para todas las posibles observaciones y todas las posibles hipótesis. De esa manera obtenemos la densidad de información sobre los parámetros del modelo. Como habitualmente la información observacional únicamente depende del espacio de observaciones, pues hemos perdido aquí los parámetros espacio de modelo y de hipótesis, y este segundo lo que hacemos es calcularla para cada, en principio podemos hacerlo para imponer una hipótesis J concreta, y podemos repetir la operación para diferentes hipótesis. Esto es interesante porque diferentes hipótesis de modelo pueden implicar incluso que los parámetros físicos sean de naturaleza diferentes, con lo cual no podemos conjuntarlos entre sí en principio. Entonces, ¿qué estamos planteando aquí? Voy a hacer un pequeño diagrama de flujo de cómo se utiliza esta formulación. Partimos de que hacemos unos experimentos y de esos experimentos obtenemos una densidades de información experimentales sobre esos experimentos. Después nosotros nos formulamos pues, unos modelos, por ejemplo, de la propagación de ultrasonido en un medio viscoelástico, por ejemplo, con diferencia finita, y a partir de ahí simulamos la densidad de probabilidad de los pares o de las asociaciones entre observación y modelo. Eso repitiendo, con una técnica Monte Carlo podemos simular muchos modelos y obtener para cada modelo cuáles son las
la densidad de información de la salida. Para esto, esto lo hacemos asumiendo un modelo determinado, una hipótesis de modelo, que podemos ir cambiándolo, con lo cual esta columna básicamente la podemos multiplicar en varias columnas diferentes, según tengamos varias hipótesis. Y ahora, con el operador conjunción lógica, podemos tener dos cosas. Si marginalizamos, como hemos dicho, a los parámetros del modelo, pues lo que obtenemos es la densidad de información de cada parámetro del modelo, haciendo la probabilidad acumulada. Pero también podemos tener, como vamos a ver a posteriori, si marginalizamos para la hipótesis, podemos tener la probabilidad de que cada hipótesis de modelo sea cierta, dada la información observacional y los modelos. Y eso se hace de esta forma, simplemente volviendo a la densidad de información conjunta y marginalizando para los modelos y las observaciones, obtenemos la densidad de información de la hipótesis, lo que nos permite rankear cuáles son los modelos más probables. Para ilustrar todo esto, vamos a ver un par de aplicaciones. Bueno, aquí hay algunas cuestiones de implementación, y es que si se simplifica mucho la implementación si suponemos que todo no es necesario hacerla, es únicamente un ahorro computacional, pero nos permite simplificar mucho los cálculos si asumimos que todo, tanto el espacio de observaciones como los de, bueno, esencialmente solo observaciones son gaussianos. Esto nos permite definir que las formulaciones de las probabilidades tanto de hipótesis como de modelos se vuelven expresiones mucho más manejables. La primera aplicación que quiero ilustrar para entender con números prácticos y con gráficas qué es lo que estamos haciendo con esta formulación, que puede ser un poco abstracta, es la siguiente. Aquí tenemos el mundo de la realidad y aquí el mundo de lo ideal. Entonces, lo que hacemos es, en el mundo de la realidad hemos desarrollado una sonda endovaginal ultrasónica que interroga el cérvix, que es el órgano que se dilata al momento de parto para permitir que pase de ser estanco hasta permitir que pase el bebé en cuestión de horas. Entonces, para que pueda suceder eso, tiene que remodelarse ese tejido, es decir, cambiar sobre todo la fibra de colágeno durante la gestación para permitir esa dilatación en cuestión de horas. Entonces, lo que no estaba estudiado hasta el momento era la biomecánica, es decir, la rigidez de ese cuello del útero, cómo esa remodelación va reduciendo esa rigidez, ablandándolo antes de producirse esa dilatación geométrica. Y eso es lo que conseguimos medir con esta sonda que hemos desarrollado en el laboratorio, en la parte experimental del laboratorio. Entonces tenemos propagaciones de ultrasonido que son ondas de este tipo. Y ahora lo que hacemos nosotros es, mediante modelos computacionales, simulamos esa propagación de ondas, como se ve aquí, simulamos una onda que se parece a la experimental, pero nosotros elegimos cuáles son los modelos que nosotros estamos utilizando y vamos dándole diferentes parámetros, y según esos parámetros vamos teniendo diferentes formas de onda. Lo que hacemos es, con técnicas Monte Carlo, aplicamos la formulación que acabamos de ver y obtenemos tanto el mejor ajuste, los parámetros que permiten ese ajuste óptimo o los rangos de parámetros, y también rankear las hipótesis que estamos haciendo en cuanto a cómo es esa propagación. Esto se basa en medidas sobre pacientes reales, y si queréis más detalles sobre la parte de ingeniería y física, pues se lo podemos comentar, y también sobre la médica. Aquí tenemos una ilustración de la propagación de la onda simulada mediante diferencia finita, respondiendo con uno de los modelos posibles, concretamente el Kelvin-Boy, que al final resulta ser el más plausible, que se rige por estas ecuaciones diferenciales. Esta es una imagen recién obtenida de esa onda ultrasónica que llamamos de torsión, propagándose tridimensionalmente dentro del tejido. Y aquí tenemos el conjunto de parámetros incógnitas que queremos reconstruir. Concretamente hemos supuesto que el tejido tiene dos capas, una capa de epitelio superior y una capa conectiva de mayor espesor en el cérvix, y ambos tienen el módulo de rigidez o de cizalla,
lo llamamos mu sub c y mu sub e. Tenemos la viscosidad, ambos capas tienen viscosidad y también tenemos que asignar un espesor que también es desconocido. Entonces todos esos 5 son los parámetros que los mapeamos de forma logarítmica según estas dos expresiones para que los parámetros sean de Jeffreys. Y aquí respondemos, al resolver el problema, respondemos a 3 preguntas. ¿Cómo de plausible es el modelo Kelvin-Boyd bicapa, de 2 capas, un tipo de modelo de viscoelasticidad elástica, en explicar la propagación de ultrasonidos a través de CERVI? Segundo, ¿qué parámetros de modelo son reconstruibles y cuáles son los necesarios para explicar esa propagación? Y los resultados son los siguientes. Aquí tenemos la propagación, un ejemplo de una de las medidas experimentales de una de las embarazadas y la simulación que hemos conseguido ajustarle. Son ondas ultrasónicas en tiempo de milisegundos. Aquí tenemos los mapas de plausibilidad de los parámetros, de los 5 parámetros representados 2 a 2. Como tenemos un espacio de 5 dimensiones, pues necesitamos hacer secciones sobre ese espacio para obtener mapas visualizables en gráficas bidimensionales. Este primero, por ejemplo, contiene los 2 módulos, el módulo de rigidez de cizalla de la capa dérmica, epitelial y conectiva. Aquí tenemos los 2 parámetros de viscosidad. Observando esta gráfica vemos que aquí tenemos el máximo, es decir, esa pareja de parámetros sería el más plausible, y conforme nos vamos alejando se obtiene que la plausibilidad se reduce con esta curva de nivel. Tenemos que los problemas inversos, siguiendo a Hadamard, están mal condicionados, y eso se ve con 3 características: la no existencia, la no unicidad y la inestabilidad. Efectivamente, en esta gráfica se comprueban las 3 características: la existencia en que no existen picos claros, sino que son esas curvas de nivel, no representan curvas suavizadas. La unicidad no existe en casos en los que tenemos varios mínimos locales o máximos de plausibilidad locales o parámetros que están acoplados entre sí. Y la estabilidad también se ve, por ejemplo, en este caso muy claramente, en que tenemos que en esta dirección tenemos una variación muy fuerte de plausibilidad, pero en esta apenas tenemos variabilidad, de manera que tenemos grande incertidumbre. Aquí tenemos para cada uno de los 5 parámetros cuáles son la densidad de información acumulada para cada uno de los 5 parámetros, la densidad epitelial, conectiva, espesor y ambas viscosidades. Vemos que la probabilidad acumulada de 0,5 es la esperanza y también tenemos aquí su desviación típica marcada. Vemos que algunos parámetros tienen unas desviaciones típicas menores que nos dicen que son identificables y otros mayores desviaciones típicas. Y por último, la clasificación de la plausibilidad de modelos. Hemos planteado en este caso, en este ejemplo, 4 hipótesis, que son que tenemos una única capa conectiva o una doble capa, una epitelial y una conectiva, con lo cual multiplicamos el número de parámetros. Y en cada caso también desglosamos en 2 hipótesis, que el modelo es elástico puro o viscoelástico. Con lo cual tenemos 4 modelos y estas son las plausibilidades de cada uno. Con lo cual el modelo más plausible resulta ser el conectivo viscoelástico. Entonces, si repetimos el problema restringiendo a esa hipótesis, obtenemos ahora una mayor reconstructibilidad donde tenemos el módulo de rigidez. Lo tenemos muy claramente definido en torno a 20 con una desviación típica muy pequeña y la viscosidad la tenemos en torno a 0,4-0,5 con una densidad, una variabilidad un poquito más grande. De manera que la rigidez es claramente identificable, la viscosidad es identificable pero en menor grado. Una segunda aplicación es, en el caso de la osteoporosis, modelizar cómo se propaga el ultrasonido en un medio complejo y poroso como es el hueso. Concretamente el hueso trabecular, que es el hueso débil. Entonces se plantea, hay una hipótesis que se llama la hipótesis del modelo de Biot, que se utiliza en geofísica para medir propagación de ondas o modelos de elásticos acoplados de fluido estructura en tierras
con material granulado y se plantea si ese modelo explica suficientemente bien la propagación de ultrasonido en hueso trabecular. Pues lo que hacemos es, de nuevo, usamos el mismo esquema, usamos un modelo numérico para simular la propagación experimental, que la medimos con un dispositivo experimental real sobre una serie de huesos humanos. Estas son las ecuaciones del modelo de Biot, donde las diferentes variables son los desplazamientos y presiones tanto en la fase sólida del hueso como en la fase fluida, que es el tuétano, digamos, que es el tejido blando dentro de la trabécula. Y tenemos, en este caso, 8 parámetros, que son muchos, que describen la física de esa interacción, como son la porosidad, la tortuosidad de los poros, la rigidez del hueso, su módulo de Poisson, del tejido y ambas también del hueso, la longitud característica de las trabéculas y la densidad del tejido. Resolviendo problemas obtenemos nuevamente los mapas de plausibilidad, que nuevamente vienen caracterizados por que están mal condicionados. Aquí tenemos un ejemplo de comparación de señal experimental y simulada después de una optimización, y aquí las curvas de plausibilidad que nos dan poca reconstruibilidad de muchos de los parámetros. Las curvas que tienden a la diagonal, como esta, básicamente nos dicen que no podemos saber prácticamente nada de los parámetros, mientras que estas otras, que están claramente centradas en una zona, nos dicen que son muy reconstruibles esos parámetros. Aquí hacemos una serie de varias hipótesis, como son combinar dos modelos, el de Biot puro y sumarle un modelo que publicamos hace algún tiempo que plantea una hipótesis de una correlación entre dos de las incógnitas que acabo de mencionar, de las 8 incógnitas, y genera pues que la plausibilidad de que sea cierto esa combinación es muy superior. ¿Se pueden reconstruir todos los parámetros usando una sola señal? Pues la respuesta es que en algunos casos, o sea, para todos los parámetros es muy poco probable. Si seleccionamos algunos parámetros y dejamos los demás como datos fijados en valores estándar de la literatura, obtenemos que este conjunto de 5 parámetros son los que sí son mayormente reconstruibles. Y finalmente, pues lo que se ha hecho es buscar correlaciones entre los parámetros reconstruidos, esos 8 parámetros, esos 5 parámetros reconstruidos, y esos parámetros medidos empíricamente con técnicas independientes del ultrasonido. Y se observa que digamos sería el gol estándar definitivo, se observa que en algunos de ellos sí que se observan correlaciones razonables entre la reconstrucción con estos modelos problema inversos y las técnicas independientes de gol estándar. Aquí tenemos los coeficientes de regresión, pues que son del orden de, en algunos de los casos, bastante buenas. Bueno, perdón, estos son correlaciones entre parejas de parámetros. Por ejemplo, sí que hay una correlación muy clara entre la longitud característica y el módulo de Young, o la densidad y el módulo de Young. Y con esto termino recordando que las conclusiones son que hemos presentado una formulación de problema inverso basado en teoría de información, y eso permite resolver las preguntas de rankear cuáles son las plausibilidades de diferentes hipótesis físicas, dado observación empírica y modelos, responder a cómo de plausible la reconstrucción de cada uno de esos parámetros y con qué rango de error se está reconstruyendo, y hemos comprobado que se pueden aplicar a varios problemas biomecánicos como la rigidez cervical o la mecánica del hueso para su reconstrucción mediante ultrasonido. Y con esto termino y doy las gracias tanto al equipo de la red de colaboración internacionales que han hecho todo esto posible, como al laboratorio de ultrasonido donde se han desarrollado tanto la teoría como la experimentación y la computación. Así que con esto me despido y muchas gracias.